¿Qué tal, amigos? Soy Martín Ruiz Rodríguez, estamos en su programa Divergencia y como ya es costumbre me acompaña Patricio Lima. ¿Qué tal? Martín, muy buenos días, tardes, noches para quienes nos siguen. Eso es lo de menos, pero gracias por la invitación y desde luego con el ánimo de siempre. Patricio, estamos en días nublados, Así es. ya se empieza a sentir la temporada de fríos y queremos hoy tocar un tema, Patricio, que creo que es importante y que tiene que ver hoy con la vida interna y el futuro que tendrá el partido en el poder, el partido de Andrés Manuel López Obrador, y nos referimos específicamente a Morena, un partido que está viviendo momentos complicados, difíciles, y todo que tiene esto que tiene que ver por la disputa abierta que existe por la dirigencia nacional de ese partido, y dicen algunos que ya se están adelantando lo que vendría siendo la sucesión del 2024. Patricio. Gracias, Martín, por la invitación y sobre todo por el tema que pone sobre la mesa y que seguramente es de interés para los seguidores, para el público, para la audiencia y yo diría para la opinión en general, porque se trata del partido que arrasó en las últimas elecciones federales concurrentes. Me refiero donde se eligió todo lo que a través del voto elegimos los mexicanos: presidente de la República, Senado, Cámara de Diputados en el 2018, 1 de julio, y un partido que arrasa de esa manera. Yo diría, hay que hacer primero una aclaración al público: era un movimiento arrasador, no era un partido con toda esa estructura orgánica, territorial, que normalmente los partidos políticos ya maduros, asentados en un territorio, logran tener. En el caso del movimiento que López Obrador lo llevó a la presidencia y desde luego lo llevó también para conformarlo como un partido registrado a nivel nacional, con registro a nivel nacional, pues después de la elección del 1 de julio y el triunfo, repito, contundente a la presidencia y en la Cámara de Diputados federal, pues ha tenido muchas dificultades para sentarse como partido político con una estructura orgánica, con una estructura territorial, no solamente en la parte, digamos, central, también en los estados ha encontrado dificultades y Tlaxcala no es la excepción. Entonces, mi primer comentario es que ante esa dificultad que tuvieron para elegir a su dirigencia nacional cuando venía el tiempo de renovación, pues encontraron esta dificultad que finalmente fue atendida, esa inconformidad por no tener dirigencia nacional, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien con una resolución muy cuestionable, pero finalmente definitiva y última en materia electoral, pues le encargó al INE que hiciera la renovación de esa dirigencia a través de un procedimiento de encuesta. Y cuando eso ocurre, cuando una autoridad jurisdiccional y luego la autoridad administrativa a nivel federal toman cartas en el asunto, pues se vuelve un asunto complicado, no solamente para quien la hace de árbitro, sino también para quienes participan, en este caso, para la dirigencia nacional. Mi primer comentario termina ahí, de que ha sido un proceso difícil, complejo, engorroso, repito, porque el tribunal ya le corrigió la plana al INE en ese procedimiento, sobre todo en la parte que se le señala al INE que la encuesta que deben realizar primero para reducir el número de participantes y luego en la etapa final para la encuesta definitiva y nombrar un presidente o presidenta y un secretario o secretaria, debe cuidar el asunto de equidad de género. Entonces todos estos enredos que ya se venían dando se complican todavía más porque los que se perfilaban eran hombres. Sí. Y estamos hablando de Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Rojas Díaz Durán y el joven Gibran. El joven Gibran, creo que hasta ahí los hombres eran los más visibles. Y mujeres, pues nada más la anterior presidenta. Entonces, el INE tiene que buscar la manera de que con el procedimiento que estableció y que su etapa final vendría concluyendo por allá del 8, 10, 12 de octubre, nombrando la nueva dirigencia, se va a posponer unos días en sus etapas de este procedimiento
para lograr esa equidad de género que le ordenó el tribunal. Entonces, está en una situación el partido más importante en el país, que arrasó en las elecciones y que curiosamente o paradójicamente, como se le quiera ver, es el partido que en las encuestas anticipadas de las 15 gubernaturas del año próximo y de la renovación de la Cámara de Diputados Federal sigue siendo mayoría, y en algunos estados como Tlaxcala una mayoría que parece que arrasaría en la elección de gobernador. Estamos hablando de 8 meses antes, hay que tener mucho cuidado y reservas a lo que estoy diciendo, pero finalmente sigue siendo un movimiento muy importante que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con toda la inercia que lleva su gobierno, y que para conformarse con un partido orgánico, con estructura, con todo lo que un partido político moderno y bien asentado debe de tener, está encontrando dificultades. Yo finalmente dejo ahí mi primer comentario. Al final creo que tienes toda la razón, Patricio. Este movimiento le ha costado, le está costando mucho trabajo transitar a la vida partidista orgánica. Y hoy lo vemos, porque hay que decirlo, hay al interior de ese movimiento partido una lucha encarnizada por el poder. Hay un grupo que está siendo representado por Porfirio Muñoz. Así es, político de muchísimos años en el sistema. Y yo diría que el otro grupo con fortaleza es el de Mario Delgado. Y hay un tercero que yo diría, Gibran Ramírez, que está recurriendo al posicionamiento a través de los simpatizantes de los partidos, de ese partido, y tratando de ilustrarse como la tercera vía. Yo más bien creo que la disputa está entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Se habla ahí ya de que hay intereses respecto a los grupos que los están impulsando, porque Porfirio Muñoz Ledo estaría siendo arropado y alentado por el grupo que en su momento se dice podría impulsar la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, que actualmente se desempeña como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Mario Delgado, que estaría cuidando o velando los intereses de Marcelo Ebrard, el canciller, que está siendo más que vapuleado, Patricio, en la prensa. Entonces vemos una lucha muy encarnizada. ¿En qué va a terminar? No lo sé. Hay analistas, yo leí el fin de semana, donde se habla de la posibilidad de una fractura, de una incisión. No sé si se vaya a concretar o no. La verdad es que al interior de Morena yo sí percibo los ánimos muy polarizados. Y lo dijiste muy bien, Martín, y coincido con esa apreciación de que es una lucha anticipada, es una lucha por el poder. Sí. Todo partido político busca el poder, obviamente a través de una organización de ciudadanos, en este caso a nivel nacional. Creo que estoy diciendo obviedades. Un partido político debe asentarse primero territorialmente para tener fuerza, para tener poder de convocatoria en elecciones federales, estoy hablando. Pero cuando observamos que un partido, en el caso de nuestro sistema de partidos a nivel federal, automáticamente tienen representación estatal para las elecciones locales, pues en el caso de Morena, que es la primera fuerza nacional como movimiento partido, yo diría que como partido todavía no alcanzamos a observar una estructura orgánica y territorial que le permita actuar como tal en elecciones locales. Vamos a ver si lo logran en una situación y en un contexto difícil por la polarización que se está dando entre los grupos. Y lo has dicho muy bien, Martín, también en el sentido de que Porfirio Muñoz Ledo, lo recuerdo muy bien, un hombre de muchos años, primero hace muchos años fue presidente del PRI, luego fue presidente del PRD, ahora lo quiere ser de Morena, aun cuando había negado que no participaría en una entrevista muy interesante que le hizo hace aproximadamente un mes Elisa Laniz en Milenio Televisión. Dijo que ya no estaba para ello, pero finalmente después decide
participar. Y Porfirio Muñoz Ledo había dicho en aquel encuentro fronterizo cuando defendieron al gobierno mexicano de las amenazas del gobierno de Estados Unidos, Porfirio Muñoz Ledo anticipadamente había dicho que él simpatizaba con un relevo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, y estamos hablando de 5 años de anticipación de una mujer. Bueno, si así lo decía Porfirio Muñoz Ledo, seguramente sus simpatías estarán con alguna de las mujeres de Morena, una que gobierna la Ciudad de México y que casi tienen el pase, si no automático, sí. La Ciudad de México es un buen trampolín para esos objetivos y propósitos de los políticos. Y no estoy hablando de más, ha ocurrido con los anteriores. Y yo diría que la otra mujer, que sobre todo en redes sociales y todo lo que significa la opinión que se mueve a través de Internet y las redes sociales, pues es Tatiana Cloutier, ¿no? De ella no ha mencionado ninguna de las dos, Porfirio. Pero hay muchos simpatizantes con las mujeres. Desde luego, Mario Delgado sabemos que ha sido un funcionario que ha colaborado de manera muy cercana con Marcelo Ebrard, y pues se pensaría que de llegar a la presidencia impulsaría ese grupo. ¿Qué debe de haber en Morena? Yo diría primero, antes de que ocurra todo ello, Martín, lo que está ocurriendo con grupos que están enfrentando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en estos momentos en la Ciudad de México con un plantón que es mucho de ruido y poco de efectividad, pero hay que decirlo, que hay grupos que se oponen fuertemente al gobierno de López Obrador. Ahí está el Frena, está esta BOA, el bloque opositor anti-López Obradorista, y recientemente que encabeza Gabriel Cuadri, que es un personaje muy cuestionado y cuestionable, pero que finalmente hasta nombre le puso a su movimiento, el famoso Tumor. Bueno, estos grupos de oposición son los que deberían enfrentar un partido político bien asentado. Por eso yo inicié mi comentario con esto. Un partido en el poder que no defiende el proyecto de gobierno, que en este caso es lo que pone por encima en las encuestas a Morena, en las elecciones venideras por Andrés Manuel López Obrador, no es un partido político que esté defendiendo un proyecto. El proyecto de Andrés Manuel López Obrador, con todos los cuestionamientos que tiene, con todo y los, yo diría, vacíos que existen como un proyecto consolidado, pero finalmente es un proyecto de gran beneficio para los sectores de la población marginados y un proyecto que tiene como eje central los programas sociales y la lucha contra la corrupción y la impunidad, no es defendido por Morena. Hasta ahora ha sido un movimiento partido que busca el poder para competir y ganar elecciones, pero no para defender un proyecto. Y yo creo que ese gran vacío es el que deben de cuidar los que buscan la dirigencia nacional. Y desde luego, los que, teniendo la dirigencia nacional, yo calculo que a mediados de octubre ocurrirá esto, defiendan ese proyecto de gobierno, porque está siendo muy severamente cuestionado por diferentes frentes, y no se ve el partido defendiendo un proyecto y al presidente de la República. Sí, se ve a un presidente solo. Exacto. Ya después vendrá la competencia electoral a mediados de año, las nominaciones de candidatos, qué sé yo, todo lo que un partido político busca, que es el acceso al poder por la vía organizada y por las vías legales. Pero en este momento no hay movimiento partido que defienda, no hay liderazgos que defiendan el proyecto de gobierno. Y el presidente de la República se ve exactamente muy solo, enfrentando los embates de opositores. Sí, y al final, Patricio, no sé si coincidas conmigo, yo comparto la idea de que Morena debería de hacer un alto en el camino, tratar de que este proceso interno se lleve a cabo lo mejor posible y que la dirigencia, sea cual sea, tome las decisiones en función del proyecto de defender a Andrés Manuel López Obrador, de consolidar sus planteamientos y su forma de gobierno y empezar a buscar que
esta transformación que están llevando a cabo permee en los estados, Patricio. Así es, porque van a ser 15, la mitad de los Porque estados. vamos a ir a elegir 15 gubernaturas. El asunto es, vamos a elegir al más popular, vamos a elegir al que tiene el mejor proyecto o al que conviene a los grupos para la sucesión presidencial. Esas son 3 interrogantes que creo que se deberían de ellos de contestar. Yo creo que en una competencia donde la elección la estuviera organizando el mismo partido, pero no es el caso, la está organizando el INE, y el INE está encontrando dificultades, sobre todo por el rigor con el que está el tribunal diciéndole por dónde. Sí. El INE, desde luego, no esperaba una decisión de este tipo, pero finalmente ya la tiene en sus manos, la pelota está en su cancha, y tiene que resolverlo porque es la decisión de la máxima autoridad en materia electoral. Entonces, yo creo que es un asunto interno de Morena el que deberían de analizar con mucho cuidado para quien quede en la dirigencia con base en las encuestas que realizará el INE y el procedimiento establecido de equidad de género, que finalmente a mí me parece que fue una buena decisión de que aun cuando se registraron en una cantidad y en un porcentaje mucho mayor hombres, pues las mujeres también tienen que participar, y ya sea presidenta o secretario general o presidente y secretaria general, la decisión a través de la encuesta que realizará el INE, creo yo que lo más importante es que no se fracture los grupos que han buscado la presidencia, que están buscando la presidencia y la secretaría general, y desde luego que mantengan la unidad en base a un proyecto de gobierno que está siendo en estos momentos cuestionado por diferentes flancos, y así es en cualquier democracia. El partido en el poder, y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, por el cambio de régimen y de modelo económico que está realizando, y que algunos consideran que no es un cambio profundo, yo sí lo veo como un cambio radical en el ejercicio de gobierno, pues encuentra muchos opositores, tanto de partidos políticos como de grupos empresariales sobre todo, y bien respaldados por mucho dinero. Entonces no hay un partido que esté defendiendo un proyecto que es el de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que llevó a que con él como candidato, pero primero como líder, arrasara en las elecciones. Entonces no hay, en mi opinión, compatibilidad entre lo que Andrés Manuel López Obrador ha hecho para llegar al poder y estando en el poder, con un partido político que ni siquiera se ha conformado como tal y cuyos liderazgos pareciera que están buscando más el poder por el poder y competir y ganar en estas elecciones intermedias del año próximo y ver hacia adelante la sucesión presidencial. A mí me parece que esto no es lo más importante en estos momentos, sino es el que se tenga un partido político, y lo he dicho ya hasta en 2 ocasiones, con una estructura orgánica, institucionalizado, como lo dijiste tú, Martín, y también con una estructura territorial definida con liderazgos estatales, y que hagan valer el alto porcentaje de votación que tiene el movimiento, partido, proyecto de López Obrador en las elecciones locales y la federal del año próximo, y ya después ver lo siguiente, porque de otra manera, yo digo que en una elección intermedia que va a ser muy difícil y donde se están reagrupando los partidos de oposición, pues lo primero que requiere Morena es ser partido, asentarse bien, tener una estructura territorial y obviamente no salir fracturado de una elección que está siendo severamente confrontada. Sí. Y además, Patricio, yo creo que tampoco se debe de uno de asustar. No. Lo que va a ser Morena, sobre todo porque los partidos de izquierda, quienes hemos visto cómo se han formado algunos, si no hay conflicto, no hay partido. Así es. Entonces, eso es una naturaleza. Es la naturaleza. El asunto es, creo que tú lo acabas de decir, el meollo del asunto es cómo pueden salvar el proceso de la mejor forma, de ponerse todos de acuerdo, y lo que tú dices, creo que no es la lucha interna como ellos están viendo la que va a determinar o no la fortaleza de Morena para los siguientes procesos electorales.
más bien es cómo van a enfrentar la elección intermedia del 2021, donde, ya lo hemos dicho y lo hemos repetido, se van a elegir 15 gobernadores, se va a renovar la Cámara de Diputados, 30 congresos locales. 30 congresos locales, alrededor de casi 2,000 presidentes De municipales. 2.500 es una cantidad, es una elección muy grande, eso hay que decirlo. Entonces, la verdad es que yo creo que están ante la oportunidad, Patricio, de mandar a los mejores candidatos o los mejores cuadros y que puedan, a través desde los gobiernos municipales, desde los congresos estatales, de los gobiernos estatales y de la Cámara de Diputados, consolidar los cambios que viene impulsando el presidente y su nueva forma de gobierno. Sí, Martín, porque mira, a mí me parece que, por ejemplo, el caso Tlaxcala, y sin cambiar de tema, el caso Tlaxcala, que tenemos un congreso local por mayoría del proyecto de López Obrador, Morena y sus partidos aliados, definitivamente no se ve en nada, en ninguna acción, en ninguna iniciativa, en ninguna reforma. Van ellos por la izquierda y López Obrador va de frente. Sí, o sea, no, entonces los titulares del Ejecutivo Estatal que serán nombrados, que son los que manejan los recursos, en el caso de Morena, de las 15 gubernaturas, las encuestas que hay en estos momentos, y me gusta ser muy claro, estamos todavía a poco más de 8 meses de la elección. Yo no soy muy dado a hacer caso a las encuestas tan anticipadas, pero finalmente quienes las realizan no puede uno dejarlas correr sin observarlas. Y Morena, por la inercia de un gobierno, por la inercia de un proyecto, por el mismo, digamos, la manera en que López Obrador ejerce su gobierno, hace gobierno, pues sigue teniendo un alto porcentaje de preferencias. Es decir, Morena no es tanto sus candidatos o precandidatos a las gubernaturas, que son gente obviamente visible en los estados, pero es la inercia todavía del proyecto y del empuje del gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que hace tener preferencias. De otra manera, no se explica uno que 12 o 13 de las 15 en los estados donde va a haber elección esté señalando que Morena es en estos momentos el partido a vencer. Sí, entonces 12 o 13 se habla que 2 prácticamente para Morena va a ser un día de campo, que es Guerrero y Tlaxcala. Así es. Bueno, y yo diría que en otras elecciones de gobernador tienen preferencia más allá del 40% en estos momentos. Entonces, es una diferencia que difícilmente se puede superar, sobre todo porque el proyecto de Andrés Manuel López Obrador está muy centralizado en su imagen, en lo que está haciendo, y el proyecto de presupuesto que le están cuestionando para el 2021 insiste en inyectarle recursos a los programas sociales, que son los que dan votos, hay que decirlo, con una diferencia a lo que hacían los regímenes políticos anteriores, el del PRI y el del PAN. El de Andrés Manuel López Obrador está institucionalizado, está reformado constitucionalmente para que esos programas sociales lleguen por obligación, no porque el gobierno... No por un interés político partidista. Entonces, en el momento que eso ocurre, yo diría es la habilidad de Andrés Manuel López Obrador, desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México a principios de siglo, y que ha permitido al PRD, después Morena, seguir ganando las elecciones en la Ciudad de México. Para muchos esto puede ocurrir en el país. Yo no tengo ni bola de cristal, ni mucho menos, pero el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que es el que ha trazado esa ruta, tanto legal como política, le ha resultado a Andrés Manuel y a los sucesores en la Ciudad de México. Entonces, no me equivoco al decir que si pretende esto a nivel federal, a nivel nacional, pues él insistirá en lograrlo en su gobierno a los 6 años. Mi pregunta es, si Morena no lo entiende así, al designar, al elegir a sus liderazgos nacionales y luego estatales, y no lo impulsan desde los estados, pues es un proyecto que a lo mejor al rato no puede tener esos resultados que hemos visto en la Ciudad de México.
Pero bueno, no nos adelantemos. Aquí el asunto es de que si Morena sale muy dividido y fracturado de esta elección de su dirigencia nacional, yo veo que esas preferencias y demás se pueden complicar en algunos estados y en la misma elección federal de la renovación de la Cámara de Diputados. ¿Por qué es muy importante? Porque es la Cámara que junto con la de senadores, que toma las decisiones más importantes en materia legislativa. Y creo que lo dices muy bien, Patricio, se están jugando muchas cosas. Sí, totalmente. Entonces, estamos hablando de un proyecto del control de la Cámara de Diputados, de gubernaturas, y creo que el asunto está en la forma en que puedan o no aceptar los resultados de esta encuesta que dará el INE, que obviamente a algunos dejará contento, a otros les parecerá un robo o una abierta intervención de las autoridades electorales en la vida interna de algún partido político, pero al final tendrán que superarlo, y yo creo que los culpables de que tanto el tribunal como el INE estén interviniendo en la vida interna de Morena, pues es entre ellos mismos, Patricio, porque tuvieron tiempo, así es, de sobra, para llevar a cabo su proceso de renovación. Se les atravesó la pandemia, lo quisieron dejar al último, se les complicó, ni modo. Tienen que aprender a vivir o afrontar, mejor dicho, sus decisiones, y esperemos que el partido salga bien librado, porque si se fracturan, si se dividen, lo más seguro es que le compliquen el proyecto de López Obrador para las elecciones del 2021. Totalmente de acuerdo, Martín, y mi conclusión sería eso de que debe de transitar, como tú lo planteaste al principio, de movimiento a partido. Si en esta elección ya logran tener un liderazgo aceptado por los grupos, por las corrientes que tiene Morena, o por las tribus que ya algunos le denominan así, finalmente nos entendemos. Se trata de grupos de corrientes al interior de un partido político que arrasó en las elecciones con más del 50% de los votos hace poco más de 2 años, y que en la elección del año próximo, la intermedia federal y la renovación de 15 gubernaturas de 30 congresos locales, buscaría ganar para impulsar, insisto, en el proyecto de López Obrador desde los estados al proyecto federal. Porque el proyecto federal, como quiera, Andrés Manuel López Obrador, con todo y los embates de la oposición y de grupos que están surgiendo muy bien financiados interna o externamente, eso a mí me preocupa mucho, sobre todo si hay financiamiento externo en los grupos que están confrontando al gobierno federal, pero ese sería motivo de otro tema, aquí en eConsulta. Entonces, ¿quién sale en defensa de ese proyecto? Pues debe de ser el partido político que impulsó ese movimiento y ese proyecto y que lo encabeza Andrés Manuel López Obrador. Si no lo ven así sus liderazgos, lo único que puede pasar es que se fracturen, se dividan, y al rato ese proyecto que arrasó en una elección pudiera ser que empiece a encontrar dificultades para ratificar triunfos locales o hasta el mismo en elecciones federales. Ojalá Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Rojas Díaz Durán, el joven Gibran, los otros participantes, las mujeres que participan, principalmente Yelko Kolensky y otras mujeres que están muy cerca de ocupar el cargo de presidenta o secretaria general, Citlali Hernández, por ejemplo, que a mí me sorprende la habilidad con la que se maneja esta senadora de la Ciudad de México, y hay muchas mujeres en Morena que son muy habilidosas también. Quizás no están buscando los cargos, pero son mujeres muy valiosas. Ahí está Berta Luján, por ejemplo. En fin, podría mencionar 5 o 6 más. El asunto está de que quienes participen, porque lo decide el INE, por instrucciones de la Sala Superior, y nombren a una dirigencia, deben buscar sobre todo ser partido político para apoyar el proyecto y después para ganar, o ser competitivo y ganar elecciones el año próximo. Pues Patricio, creo que se ha dicho, lo hemos mencionado, hay que esperar que avancen los tiempos. Así es. Y a mediados de octubre estaremos comentando, claro, si se dividieron, si salieron fortalecidos, o cuál será el destino que le espera a Morena rumbo a las elecciones del 2021, Patricio.
Así es, Martín, a mediados de octubre, creo yo, si por ahí decides hacer análisis de lo que resulte de este proceso y de la elección de nueva dirigencia y su repercusión más adelante en los estados, entre ellos Tlaxcala, que es lo que más nos interesa, pues con gusto estaremos analizando estas decisiones que estén por llegar a mediados del mes próximo. Pues amigos, hemos estado con ustedes compartiendo este análisis en torno a Morena. Yo soy Martín Ruiz, me despido, Patricio. Gracias, Martín, por la invitación. Y nos vemos en su próximo programa de Divergencia. Muchas gracias.